Gracias por venir al Museo Walker Art Center para ser parte de este programa. Es nuestro día de inauguración de la exhibición de Adiós Utopía. Esto se abrió anoche con un evento muy festivo. Tuvimos más de 2,000 personas y esperamos un gran público el día de hoy. Yo soy Olga Viso y soy directora aquí del Museo Walker y espero guiarles con muchos de los artistas. Tenemos 14 de los artistas aquí en la ciudad y curadores, organizadores y amigos que están apoyando esta exposición y apoyando el arte. Adiós Utopía es una exposición sin precedentes con 65 años de antecedentes de la isla. Son 7 décadas, de 1950 a 2015. Incluye más de 100 obras de arte, desde pinturas, escultura, video, performance, fotografía, diseño gráfico, diseñadores que vivieron, que se educaron en Cuba y que salieron después de 1959 y que han contribuido mucho a la evolución del arte en la isla. Organizado por el Walker Art Center y en cooperación con el Instituto de Arte Moderno de Houston. Somos los únicos museos con esta exposición, una oportunidad para que vengan público de muchas partes para ver esta exposición que es muy completa en cuanto a arte contemporáneo de Cuba. Estamos muy orgullosos de eso y esperamos que este sea un destino para muchos entre hoy y marzo 18. Durante los próximos meses recibieron un folleto que tiene programas de performance, de obras, de espectáculos y que se llevarán a cabo en el invierno. Esperemos que tomen parte de esto durante los próximos 3 meses. Nos complace que estén aquí para este programa de 3 partes. Quiero agradecer al equipo de artes visuales del Walker por organizar este programa. Fue un trabajo muy arduo. Esta es la primera vez que tenemos interpretación simultánea. Es una oportunidad para nosotros para introducir el trabajo y mejorar el entendimiento de estos programas de nuevas maneras. Quiero reconocer al Fabián Leiva Barragán, que ha estado trabajando detrás del escenario aquí en la planificación, en la instalación y organizando esta inauguración del programa con Ronnie Mason, Eric McNeil, Lisa Mackey, el equipo educativo. También quiero agradecer a Carol y Erin Mack que apoyaron, hicieron posible traer a artistas, a curadores, a presentar su trabajo. Este proyecto se concibió por Cinero Fontanals, por la Fundación para Artes, que es también CIFO Europa y CIFO USA, que están comprometidos al avance del arte latinoamericano aquí. Y somos muy afortunados de tenerla aquí. Ella va a participar en el panel de discusión. Ella fue fundadora de esta organización, de la fundación, especialmente para conectar y para establecer relaciones entre estos 2 países. Él ha estado haciendo mucho trabajo para contribuir con esta escena del arte, conservando obras de arte, un trabajo increíble para que el legado continúe de Cuba y se apoye y es un proyecto en el que se ha demostrado pasión, la investigación, reunir al equipo de curadores y publicando algo fabuloso que se basa en la exposición, pero es un catálogo muy rico de las producciones artísticas de Cuba y está disponible en la tienda del museo. Esperamos que aprovechen el que lo tengamos. Este es un proyecto muy especial para muchos de nosotros. Ella
nació en Cuba. Yo soy hija de exiliados de Cuba. Y nuestra compañera de Houston es puertorriqueña y tiene lazos muy estrechos con Cuba también. Y se ha involucrado en este proyecto también Elsa Vega, de los 50 y los 60. Ha sido curador en el Museo de Bellas Artes en Habana, más de 20 años. Gerardo Mosquera, curador independiente y crítico, una fuerza en Cuba en arte contemporáneo, y Francisco Rodríguez, que no pudo estar con nosotros este fin de semana, es un maestro importante y artista y campeón. Ha hecho mucho trabajo en Cuba, influyendo varias generaciones. Esto se va a hacer en 3 partes. Vamos a comenzar con el panel de curadores exponiendo el tema de Utopía. Y eso va a ser presidido por Mari Carmen Ramírez. Tendremos una discusión de poco menos de 1 hora y luego abriremos esto a preguntas y respuestas y tendremos un almuerzo entre 12 y 1 y comenzaremos el segundo panel a la 1 de la tarde, presidido por Gerardo Mosquera. A las 3 de la tarde tendremos a Cristina Vives y tendremos oportunidad de escuchar a 10 artistas que están involucrados en la exposición. Si tienen audífonos, vamos a cambiar ahora a español. El resto de la conversación va a ser en español y agradecemos que estén aquí Andy Anastasi y Andrés. Yes. Entonces, si tienen ustedes audífonos, el canal 1 es para español a inglés y el canal 2 es de inglés a español. Quiero dar un reconocimiento también porque se necesitan muchos colaboradores para llevar a cabo un proyecto como este. Y tuvimos apoyo de National Endowment for Humanities, Andy Warhol, Ford Foundation, han contribuido a este proyecto. Ella Cisneros, Fontanals, y somos afortunados de que llegue aquí, de traerlos a las ciudades gemelas, y también hemos recibido el apoyo de personas en particular. Le agradecemos este apoyo increíble y porque eso nos ha permitido traerlo a... Vamos a invitar a Mari Carmen Ramírez y a los colegas que van a llegar para el primer panel, que tomen sus asientos. Por favor, Mari Carmen. Pasa al frente Gerardo Elsaela. Mari Carmen, ella Mari Carmen es una de las estudiosos apasionados de arte en Estados Unidos, en colección y en manejo de arte. Ella ha curado numerosas exposiciones de arte latinoamericano, incluso la que se llama Utopías Invertidas, Avant-Garde Art en Latinoamérica, y también fue responsable de crear en el ICAA, Instituto de Houston, documentos de arte latinoamericano del siglo XX, un proyecto de publicaciones que se enfoca en digitalizar documentos relacionados con arte latinoamericano. Ese mismo año, la revista Time la mencionó como influyente en el... Tenemos también a Elsa Vega y Gerardo Mosquera. René Francisco no puede estar con nosotros. Vamos a cambiar ahora a español. Gracias, Olga, por esa presentación. Es un placer para mí estar aquí hoy compartiendo la celebración Adiós Utopía en el Walker Art Center.
a nombre de mis colegas en el Centro de Artes de Houston. Ha sido un proyecto fabuloso en el que tuvimos oportunidad de colaborar y hemos sentido esa camaradería, y esto es de muchas maneras una exposición histórica, de dos maneras, porque fue la primera exposición que se hizo en Estados Unidos de arte cubano desde los años 40, probablemente la última, si el clima político permanece. Hemos sido muy afortunados de ser parte de una apertura que nos ha permitido traer este arte fabuloso a Estados Unidos, y estoy muy complacida de colaborar con mis amigos y colegas Gerardo Mosquera, con Ela, que ha sido un apoyo muy fuerte, y con René Francisco. Gracias por traernos aquí, por unirnos en este proyecto. Vamos a tener una conversación más informal sobre algunos de los temas, los criterios, el proceso, así como las obras que se presentaron en esta exposición. Antes de continuar, voy a presentar a nuestros presentadores, a nuestros ponentes. También les voy a hacer preguntas. Ela Fontanal Cisneros es filántropa, coleccionista, y desde que ella comenzó a coleccionar obras de arte en los años 70, Ela Fontanal Cisneros se ha convertido en una renombrada. En 2002, ella y su familia fundaron la Fundación CIFO, que es de Cisneros Fontanals, que se dedica a apoyar a los artistas latinoamericanos en todas las etapas de sus carreras. Gerardo Mosquera es un crítico independiente. Él es cofundador del Havana Bianual. Él ha sido curador en el nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York, artista de Foto España, director artístico en Foto España, y también ha servido como asesor en Ámsterdam, en Beldenkunsten y en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, y en otros centros de arte internacionales. Los antecedentes de Gerardo son impresionantes. Ha sido muy influyente, crítico, curador, no solamente en Cuba, donde él ha jugado un papel muy importante, histórico, sino también en Latinoamérica y en Europa, así como en Europa y Estados Unidos. Elsa Vega es una historiadora que vive en Habana y se ha enfocado en arte cubano de los años 50 a los 70 durante más de 20 años. Fue curadora del Museo Nacional de Bellas Artes en Habana y organizó muchas exposiciones de sus colecciones en Brasil, Canadá, Holanda y España. Ha publicado catálogos, publicaciones periódicas. En 2001 y 2002 recibió premios de investigación cultural. Después de eso, entonces, quisiera comenzar desde el principio de este proyecto. Como dije antes, es la primera exposición de arte cubano en Estados Unidos. Desde la exposición en Nueva York en los años 40, es la primera también de amplia escala en cualquier parte del mundo. Es la primera vez que se presentan tantos artistas con esta temática, conectando la relación entre la Revolución Cubana y el arte. Conocemos a Ela, sabemos que ella fue quien ideó esta exposición, y fue en 2013 cuando comenzaste visitándonos en Houston con los primeros bosquejos de este proyecto. Ya habías estado trabajando 1 o 2 años con eso y tenías ya esta idea y tratabas de que se hiciera realidad. ¿Nos podrías decir cómo se llevó a cabo el proyecto y qué es lo que esperabas lograr con esta exposición en esta
en ese momento en particular en la historia de Cuba, porque has estado involucrada en Cuba durante 5, 6 o 7 años y probablemente más que nadie has sentido ese pulso de lo que está pasando y lo que podría pasar fuera de Cuba. ¿Estamos hablando en español o en inglés? Como dijo Olga. Pero que, bueno, está bien. Yo no recibí esta información. Eso es lo que ella dijo. Está bien. Entonces, al principio del año 2010, cuando comencé a ir a Cuba más a menudo, tuve una reunión con artistas y uno de ellos se paró y me dijo, esto es muy bueno que vengas aquí a ayudarnos, pero realmente necesitamos una exposición que cuente nuestra historia. Porque en Cuba hemos tenido exposiciones de arte cubano pequeñas, pero realmente no hemos tenido algo que cuente realmente la historia de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Entonces yo dije, vamos a ver qué pasa en el bianual. Y comenzamos, esto tiene que ser un proyecto que cuente la historia y que la historia la cuente la gente que formó parte de ella. Y por eso decidí que los años 50 deberían ser, y así lo dijo Elsa, quien era curadora del museo, Gerardo, quien era uno de los críticos y vivió en ese periodo de los 80 y 90, de los años 90 y 2000. Comenzamos a hacer investigación y nos tomó tiempo porque todos estábamos pensando que esta exposición debía incluir a todos. Y sabías que eras parte de esto y era tan grande que necesitábamos 3 museos que pudieran albergar la colección. Entonces, en un momento necesitábamos volver a pensar que debía haber un tema en la exposición que pudiera incluir. En el proceso perdimos muchos de los artistas que hubieran querido estar presentes y que realmente fueron parte de ese momento histórico, pero obviamente tuvimos que, por las razones que mencionamos. Pero después de eso es historia. Continuamos y decidimos que el tema era bueno, decir la historia de cómo estos artistas habían contribuido durante esos 60 años después de la Revolución y el momento utópico de los 50 que en Cuba no estaban muy interesados en algo abstracto, todo eso incluyó. También ver los cambios de los años 50, de lo que estaba pasando y lo que influyó en los artistas en ese periodo. Esta exhibición está formada por artistas que estaban en Cuba, trabajaban en Cuba y fueron parte de esa historia. Nada en la exhibición se hizo con alguien que estaba exiliado. Todos eran parte de esa historia. Sí, espero que podamos hablar de eso en un momento. Entraremos en detalle. ¿Tuviste entonces la bendición de las autoridades cubanas? ¿Tuviste interacción con ellos para asegurar que este arte pudiera salir de Cuba? ¿Qué reacción tuviste en Cuba? Al principio todos eran muy serviciales. El nombre cambió un poco de cómo la gente comenzó a ver esta exhibición. Estaban aceptando el hecho de que teníamos que contar la historia en algún momento. Obviamente, continuamos, nada cambió. ¿Anticipaste que iba a haber una inauguración en Estados Unidos que hiciera posible este proyecto? ¿O que hubiera habido una apertura? Sí, porque en Estados Unidos nunca se había visto una exhibición como esta.
En algún momento el libro que hicimos para la exhibición tenía la intención de incluir a la mayoría de los artistas. Muchos de ellos no estuvieron en la exhibición. Primero nos dejaron tomar fotografías en el museo, fotografiamos muchas de las obras y después comenzó a ser más difícil y el gobierno gente del gobierno me empezaron a preguntar, recuerda que tienes que asegurarte que lo que esta gente diga. Y yo les dije, no, yo no puedo censurar a nadie. El lugar en donde yo vivo no hay censura. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que escriban, pero no podemos censurar lo que quieran escribir. Y eso creo que realmente encendió el foco de alguien, encendió la bombilla de alguien. Y hicieron un registro, un cateo de mí. Registraron mi barco, quitaron algunos libros, se llevaron algunos libros y me regañaron por algunas cosas que se hicieron. ¿Cree que eso afectó sus actividades en Cuba? Sí lo ha hecho. Las personas ahora me miran y creen que yo he hecho esto. Y esto es la historia. Todos los que escribieron en el libro están diciendo lo que pasó, la realidad de lo que pasó. Bueno, ciertamente hay que agradecerle por haber puesto todo este equipo juntos con todas las perspectivas distintas para este proyecto. Vamos a hablar luego un poco más sobre eso. Pero quería preguntarle a Gerardo y a Elsa ahora si pueden hablar un poquito sobre el proceso después de que se les acercó a preguntarles si querían ser parte de esta exposición y cómo fue que se unieron para decidir específicamente el tema y las obras de artes y la criteria que vamos a incluir. Quiero que hablemos de Utopía luego por separado, pero el proceso de cómo fue que cada uno de ustedes contribuyó a esto. Gerardo, ¿quiere usted empezar? Sí, creo que por más que seamos tres personas aquí distintas por nuestro perfil profesional, nosotros tuvimos un diálogo fantástico. No tuvimos contradicciones, discusiones. Nosotros trabajamos todos en el mismo tema durante todo el proceso, de acuerdo. Así que toda la transición fue realmente en un tema de conservación o curadores. Salió todo bien. No tuvimos problemas con un artista en particular o una obra de arte en particular. En general es increíble cómo todos estuvimos de acuerdo en casi todo. Así que fue un proceso muy coincido fluido. Con Gerardo, y bueno, para mí también ha sido un honor, ¿no?, poder participar en un proyecto, sobre todo, bueno, al lado de Gerardo, que es una persona del mundo de la curaduría bien conocida, pero estoy muy de acuerdo. Realmente fue un diálogo súper tranquilo, sin muchas, nada de contradicciones, siempre en una misma línea. Estábamos muy seguros de lo que queríamos, a dónde queríamos llegar, de cuáles eran nuestros objetivos, cuál era el final que queríamos conseguir, los artistas que debíamos incluir. Y bueno, como dice Gerardo, pues bueno, ya pequeñas cosas, bueno, dentro de los artistas, este trabajo sí o no, pero realmente fue un diálogo que fluyó bien en función de nuestro objetivo, que lo teníamos claro desde el inicio. Bueno, ahora como él acaba de describir el objetivo de esta exposición para contar la historia de lo que ha pasado en estas últimas décadas, obviamente eso fue uno de los temas principales y objetivos para este show. Pero la exposición está dentro de esta idea de utopía, en el tema del arte, con esta noción que va desde un culto celebratorio que tiene ese título en uno de los grupos de artes y llega hasta la utopía, que está simplificado with the Lighthouse and with the Carpenters. With the last group, which is inverted utopia, o utopia invertido. Entonces, ¿cómo es que realizaron esa inversión pensando en una falla potencialmente? Pero ¿cómo fue que eligieron poner
toda esta noción de utopía en este show tan importante. Con utopía nosotros pensamos en un lugar que no existe, un lugar que todavía no existe, pero tiene el potencial de existir. Y eso ha sido un principio principal para el avant-garde de Europa desde el principio de este siglo, y ha estado presente en muchos de los proyectos sociales y políticos, algo que nosotros aspiramos a eso. Por eso, ¿por qué han utilizado esta noción de utopía en relación a Cuba? Porque cuando están diciendo goodbye utopia, adiós utopia, significa que esa utopía existió en algún momento, pero yo puedo reconocer que casi todos los escritos, todos los alegatos en esos escritos están alrededor de esta noción. Así que, Gerardo, ¿puede usted hablar un poco sobre eso? Yo creo que no sabíamos realmente por qué lo elegimos como tema, porque hay muchas publicaciones del arte cubano, como los libros de Rachel Way y todas las exposiciones y catálogos que han utilizado este tema de la utopía, porque es un pensamiento natural para poder pensar en cómo este proceso histórico transcurrió en el arte cubano, en vez de la Revolución cubana. Pero podrían haber elegido hacer otro tipo de investigación en estas últimas décadas, pero ustedes desde el principio querían resaltar ese proceso hasta conseguir una utopía y hacerle un trabajo justo con eso. Creo que utopía nos facilitó dos cosas. Por un lado, tener un show temático, una exposición temática, porque en nuestro punto de vista no tenía sentido tener un punto de vista académico histórico con tantas decepción en el arte cubano. Y el arte ha sido muy diverso. Los artistas han estado explorando distintos lenguajes y puntos de vista para realizar sus obras de arte. Entonces, por un lado, tenemos que tener consistencia para esta exposición. Y por otro lado, si ustedes ven el arte cubano desde los 50 hasta hoy en día, van a ver que es algo que los artistas siguen cambiando su noción general de utopía. Al principio, ser parte de un sueño romántico y social, de una transformación de la sociedad, de la cultura, o individualmente también en Cuba. Y luego, ¿cómo se dice? Una reflexión interna sobre las fallas de la utopía, el sueño perdido, lo cual ha sido un tema muy importante en el arte cubano desde los 1980 hasta hoy en día. Así que utopía tiene este doble carácter que para nosotros encajaba muy bien para poder organizar un show como este. Entonces, básicamente, estaban tratando de seguir la relación del artista al proyecto social de la revolución, la promesa de esa revolución y lo que ocurrió con la falla de ella. Entonces, fue específicamente sobre esa relación, no solamente sobre el arte en Cuba durante ese periodo de tiempo, pero también la relación de estos artistas con ese proyecto revolucionario. También yo quería agregar que, aparte de la situación política que afecta también a todos en el país y a los artistas también, y hace que esto pueda ocurrir en el trabajo, también tenemos que pensar que los artistas cubanos fueron separados de su propio sueño de un artista de estar ahí afuera. No había coleccionistas en cubanos. Los artistas cubanos durante muchos años no pudieron ni siquiera mostrar su arte afuera en la calle. Así que tenemos que pensar en los sueños de ellos, sus sueños personales, que en cierto punto han tenido que cambiar, pero por muchos años fue un problema para los artistas. Y en el proceso de poder ver todas estas artes de utopía, ¿por qué la decisión de limitar los artistas
a solamente los que produjeron estas obras de arte en Cuba y eliminaron a los que se fueron de Cuba y a lo mejor estén trabajando y reaccionando en contra de ese experimento desde la diáspora. Sí, bueno, para nosotros particularmente era importante centrarnos en los artistas que habían producido estas obras, particularmente en Cuba, porque pensábamos que era la mejor manera, ¿no?, de contar la historia. O sea, artistas que vivieron, que produjeron, que vivieron el contexto y que sus obras son el significado de ese contexto, ¿no? Y para nosotros era particularmente centrarnos en la selección, porque además teníamos que decantar, lógicamente, pero en una selección que fuera específicamente de los artistas cubanos que produjeron estas obras dentro particularmente del contexto cubano. Sí, yo creo que queríamos contar la historia de lo que pasó en Cuba. Para los artistas cubanoamericanos, las personas ya educadas o aquí en los Estados Unidos participaron del arte. Aquí no fueron incluidos, pero queríamos enfocarnos en el proceso del arte en Cuba. Pero sí, tenemos muchos de estos artistas en esta exposición, porque durante los años que vivieron en Cuba, por más que hoy en día estén en Estados Unidos, vivían allí. Así que son parte de esto. Sí, muchos artistas ya no viven en Cuba, se fueron del país, pero han realmente contribuido a la historia de la arte cubano en la isla. Como mencioné en mi primera pregunta, y esta es la primera exposición de arte cubano presentado aquí en los Estados Unidos en más de 60 años, y probablemente va a ser la última, pero yo como curadores, organizadores aquí, Olga y yo, muchas veces sentimos un peso, una carga muy grande en nuestros hombros con la responsabilidad de que esto es un evento tan histórico, con este show. Ese hecho impactó su visión en este show. ¿Ustedes pensaron que realmente tenían el peso de la historia en sus hombros cuando estaban preparando esta exposición? Particularmente en la manera que están determinando qué artistas vamos a incluir y qué artistas no vamos a incluir. ¿Sintieron ese peso, esa responsabilidad social en sus hombros? Bueno, sí y no. Mi punto de vista nomás, ¿no? Queríamos hacer nuestro trabajo y queríamos tratar de poner una exposición muy buena, ser honestos y verdaderos con la historia cubana en este periodo. Y también pensamos en poder facilitar una comunicación con la audiencia americana, que paradójicamente, por más que Cuba y los Estados Unidos son países aledaños, mucha de la gente no sabe lo que ha pasado en el arte cubano, no hay conocimiento de eso. Y tenemos una información muy buena sobre suya, Mari Carmen, y de Olga también, que nos pudo aconsejar sobre las posibilidades de tratar de organizar este show de una manera que podemos facilitar esa comunicación para las audiencias que realmente en muchos casos saben nada de Cuba. Sí, yo creo que eso fue una parte muy importante del proceso. Yo sé que para hoy, para mí, lo fue, porque es algo que las personas a lo mejor no se dan cuenta. Muchas veces yo enfrento esto todo el tiempo, porque estoy aquí con los artistas latinoamericanos de distintas culturas, y está este aspecto de esta traducción, no solamente de la palabra de inglés al español y viceversa, pero el valor, la interpretación de estos valores, cómo pueden ser percibidos y cómo puede encajar a un artista en particular o una obra de arte en particular. Esto es muy crítico con una audiencia que no sabe nada de esos artistas que están aquí en los Estados Unidos. Tienen que aprender sobre ellos y apreciar su trabajo. Y a lo mejor a veces es como un latigazo negativamente para el artista, porque es una falla después. Entonces también tenemos muchos problemas de cómo podemos interpretar esas presentaciones. Recuerdo presentaciones que ella nos hizo sobre esta exposición. Le dije, nadie va a entender esto aquí de la forma en la que lo están preparando. No van a poder entender esto porque está lleno con tantos problemas en este contexto que no se pueden interpretar. La sociedad no sabe nada sobre Cuba, no sabe nada sobre la revolución de Cuba,
que realmente es verdad. Así que creo que es increíble que ustedes pudieron trascender eso y presentarlo de una manera que es muy accesible y fácil de entender para la audiencia. ¿Tiene algo que decir, Elsa? Bueno, yo coincido. O sea, realmente para nosotros fue bien importante contar con la asesoría de ustedes, porque bueno, nos ayudó eso, ¿no? A cerrar la idea. También, bueno, ustedes la experiencia que tienen propiamente trabajando dentro del contexto norteamericano, ¿no? Y cómo hacer llegar mejor la idea que nosotros queríamos, ¿no? Curatorialmente. Para nosotros realmente fue como un trabajo bien efectivo, ¿no? De poder dialogar de ambas partes para poder concretar, ¿no? Y que realmente nuestra idea fuera más efectiva en un contexto que, como bien se ha dicho, realmente no conoce de arte cubano ni de Cuba en general. We have to talk about tenemos que hablar ahora detrás de lo que pasó detrás del escenario, porque como curadores esto fue difícil, tener que pensar cómo íbamos a presentar esto al público americano sin hablar de la realidad de lo que pasó, porque hay ciertas cosas que no podemos cambiar. Fue parte de la historia, no podíamos cambiar eso. Así que fue una historia muy horrible, la historia horrible de lo que pasó, sí. Eso es un punto muy importante y me lleva a otro punto que quiero también demostrar aquí cuando hablamos de esto del punto de vista de curadores, que es algo muy importante, que 3 curadores, y también usted, Ela, no son solamente cubanos, pero ustedes 3 son productos de la revolución. Ustedes todos nacieron en Cuba, estudiaron en este sistema revolucionario, fueron criados ahí y en un momento dado creían en esa utopía o en esa posibilidad del cambio en Cuba. Y al mismo tiempo desarrollaron un punto de vista crítico también sobre eso. Así que todos han tenido un desempeño muy crítico. Gerardo básicamente ha escrito los primeros libros y catálogos para exposiciones. Ha presentado a muchos de estos artistas en esta exposición, casi todos puedo decir. Él fue el primer curador que los pudo identificar, que escribió sobre ellos, que los pudo proyectar al mundo externo. Luego, Francisco es un participante activo, un jugador activo, producto del Instituto Superior de Arte, y luego se convirtió en un artista con un punto muy crítico, una perspectiva muy crítica, y también un educador de artistas. Él le ha enseñado a muchos artistas cubanos que están en esta exposición, y usted ha podido proveer también institucionalmente muchos cambios con el museo y los trabajos que ha hecho con el avant-garde, la historia de los 50, 60, 70. Así que a mí me parece que la razón por la que quiero señalar esto es porque particularmente cuando venimos del arte contemporáneo hoy en día, vemos muchos curadores que piensan que pueden meterse y entrar a cualquier lugar en el mundo, en cualquier historia, en cualquier cultura, y realmente poder juntar proyectos de exposición muy ambiciosos solamente con el conocimiento de lo que pasa en arte contemporáneo. Pero a mí me parece que eso también es una posición muy peligrosa y frívola. Esta exposición demuestra, particularmente en un contexto tan complejo como es Cuba, que al tener personas aquí que conocen la historia desde adentro, es un aspecto muy importante y un bien. Pero lo que quiero preguntarles es que si ustedes realmente creen que es algo bueno, si en el momento dado pasa a ser una limitación, ¿hasta qué momento su conocimiento desde adentro puede ser interpretado como un éxito, una exposición exitosa para el mundo de afuera? Déjeme decirle algo. Viendo esta exposición aquí, esto es mi vida. Esta es toda mi vida. Mi vida entera está aquí. El arte cubano ha sido muy exitoso para poder presentar lo que pasó en Cuba. Es un arte responsivo, o sea, da respuestas del contexto a este tipo de arte. Creo que es favorable que los curadores han dejado este arte, no solamente lo han investigado, pero conservado, porque
hay una diferencia muy grande, sí, básicamente. Si nosotros a lo mejor estuviéramos hablando de un arte más formal, a lo mejor es una historia distinta, pero en este caso yo pienso que, como usted dijo, si esto es un bien, sí, es un bien, que nosotros tres hemos estado tan involucrados en esta historia. Sí, es un punto para enunciar, a ver quién tiene la autoridad mayormente para hablar de esto. Y creo que en este caso ustedes tres tienen la autoridad total para hablar de esto porque vivieron ese proceso y lo conocen internamente. Y es muy interesante cuando hablan con los artistas en esta exposición, que vienen y dicen, esto es increíble, ver todos estos trabajos que nosotros hemos visto en un cierto punto de nuestra vida por separado y verlos ahora todos juntos en un lugar. Eso es tan importante para ellos porque, como usted dijo, es la vida de ellos, es el proceso de la vida de ellos ahí en vista. Es algo muy interesante que ellos tres, lo mismo, por eso digo que del proceso conservador, nosotros hemos visto que todos están de acuerdo. Yo les dije cuando empezamos este proceso, les dije, por más que ustedes tres tienen experiencia en otra área distinta o tiempo distinto, quiero que todos estén de acuerdo totalmente, que están trayendo la obra de arte correcta en el momento correcto. Y lo hicieron, porque como usted lo dice, es la vida de ellos. Esto lo han visto en todos sus años de vida. Es un proceso en el que han estado muy involucrados y lo puede ver en esta exposición. Ahora, mi próxima pregunta tiene que ver con la importancia de la narrativa histórica que acabamos de hablar. Por 5 o 6 décadas de historia involucradas en esta exposición. También me llama la atención que ustedes eligieron organizar esta exposición no cronológicamente, pero por tema, y que demuestran una constelación, así lo llamo yo, un formato de constelación que nosotros utilizamos en Houston cuando hicimos Utopia Invertida en el 2004. Pero es un formato que trae juntos a todos estos artistas de distintas generaciones o edades, juntos para hablar en un grupo temático. Entonces, en ese sentido, como que desmenuza la cronología y pone otras justas posiciones, que es muy dinámica en mi punto de vista y muy interesante. Así que quiero preguntarles por qué eligieron este formato en particular, qué tenían en mente con eso. Eso fue una decisión con mucha conciencia por parte de todos los curadores. En particular, me molesta, me encabrona ver cómo ponen la exhibición de arte cubano. Siempre está organizado históricamente, en el sentido que en estas exposiciones la historia de Cuba, lo cual es tan particular y remarcable, increíble, se gana el show y luego los artistas no reciben nada de este punto de vista. Lo teníamos que revertir, que fuera del arte a la historia, no de la historia al arte. No estamos poniendo la historia, no la estamos sacando de lado de nuestro trabajo de conservación, pero queríamos que el arte fuera el personaje principal en este show. Y no organizamos el show ni cronológicamente, ni de una forma académica tampoco. Nosotros queríamos que este trabajo estuviera relacionado de una manera en cual distintas obras de arte tengan un diálogo entre ellos e indirectamente que cuenten una historia. Pero nosotros queríamos poner mucho estrés, queríamos demostrar mucho énfasis en el arte cubano. Por eso elegimos los más principales, no piezas que a lo mejor son útiles para poder ilustrar algo que ocurrió en Cuba, sino obras de arte principales que fueron muy influenciales en Cuba.
Sí, y creo que ese es un punto muy importante que realmente nos enseña una lección en esta práctica conservadora o curadora, porque nos demuestra los periodos de tiempo con movimientos muy complejos, con muchos otros artistas que estaban practicando también estas formas de arte en Cuba. Pero lo que yo creo que fue tan exitoso sobre esta exposición es que es todo lo que necesita estar ahí, está ahí, y nada es extra. Es una exhibición muy que va derecho al punto. Cada uno de los grupos temáticos realmente cuenta la historia, el punto directo. No hay nada, no hay grasa agregada, no hay ningún agregado. Hay muchas veces que uno entra a estos servicios donde ven 1 o 2 obras de arte muy buenas y los demás son, sí, están haciendo lo mismo que el líder del grupo o lo que sea. Aquí no, aquí todos son estrictamente, van derecho al punto. Y también otro aspecto importante que se demuestra muy bien en esta transición de esta exposición de Houston a Al Walker es como cada uno de estos grupos nos cuenta una historia sobre un tema en particular, pero también una flexibilidad de cómo estamos lidiando con ese tema, de la forma que nosotros lo instalamos en Houston. Olga, por la naturaleza del espacio y también por su entendimiento del tema, ella pudo hacer que fuera más flexible y poder crear relaciones más importantes entre trabajos y trabajos que no habíamos contemplado. Eso es muy obvio, particularmente en el primer grupo, cuando uno entra a la exposición con el panel de presentación. Esos trabajos que ella eligió poner en esa galería en particular estaban en una configuración totalmente distinta en Houston, eran parte de otra constelación o grupo. Así que realmente eso habla a la dinámica de lo que ustedes han elegido, cómo abre todas estas posibilidades en vez de cerrarlas y establecer una categoría muy fija para el arte. Elsa, ¿quiere agregar algo o comentarse? Sí, efectivamente, como estabas diciendo. La exposición abre esas posibilidades, o sea, y sin embargo no pierde efectividad. O sea, ¿por qué? Porque las obras hemos tratado, como bien dice Gerardo, nuestra cuestión es mostrar la historia, porque detrás hay una historia, pero a través del efectismo, ¿no?, de la obra realmente, la pieza realmente que debe ir, o sea, la que pensábamos que era la idónea para tratar ese momento, esa cuestión. Y realmente aquí en el Walker hay un nuevo emplazamiento museográfico, pero la exposición no pierde efectividad, porque al final está todo bien contado, o sea, porque la efectividad de las piezas hablan por sí sola. Y creo que esa decisión, como bien dices, de Olga, de al principio mostrar este salón, ¿no?, que de alguna manera confluye en varias generaciones, al final es el trasfondo de la exposición, ¿no?, la confluencia de generaciones. Yeah, that's one of the things that comes through, that todos están en esta misma idea, adiós, utopía, pero distintas generaciones. Ahora que mencionas obras específicas, quisiera yo pasar a poner atención a algunas obras y artistas de esta exposición. Y quisiera tratar esta pregunta para ti. Esta decisión de comenzar con artistas de arte abstracto, para comenzar la exposición, esta exposición de utopía, con el arte concreto, los que se convirtieron después en los 10, esto es algo polémico, porque hasta donde yo sé, estos artistas nunca fueron parte de la narrativa de la revolución. El movimiento se interrumpió, nunca se recuperó. Después de la revolución se desmanteló el movimiento y se fueron para otras partes. Y para muchos de nosotros que hemos estudiado el desarrollo en Latinoamérica del arte concreto y arte neoconcreto, los cubanos eran en gran parte desconocidos. Es un fenómeno de los últimos 5 a 6 años. Estas obras han realmente sido expuestas y han dejado su marca. Y con placer hemos sido sorprendidos del movimiento. ¿Y por qué esta decisión por parte del equipo curador de tratar de corregir alguna brecha histórica de lo que entendía la gente de lo que pasó en Cuba o qué estaba tratando de hacer? Sí, creo que cuando tomamos la decisión
de abrir la exposición en los años 50 e incorporar el movimiento de abstracción geométrica, creo que fue una decisión arriesgada por nuestra parte. O sea, nos lanzamos al riesgo, pero básicamente porque había un sustento detrás. Si analizamos el arte cubano, los años 50, los abstractos de alguna manera también respondieron al contexto histórico de aquel entonces, ¿no? Si bien por un lado también estéticamente significó una renovación en términos de visualidad para el arte cubano al romper con la tradición figurativa que venía de la vanguardia, también, digamos, éticamente fue una manera de responder al contexto histórico-social, ¿no? Y además porque también, bueno, en primer lugar porque también es una parte importante de la colección de Ela, que es una de las principales coleccionistas de abstracción, pero sobre todo porque también, aunque quizás la gente le resulte raro, nos encajaba bien a nosotros en el término de utopía. ¿Por qué? Porque al final los abstractos desechaban lo figurativo para construir una nueva realidad y por lo tanto de alguna manera estaban, o sea, aspirando a una utopía, ¿no? Y sobre todo también porque, como tú bien dices, en los últimos años ha existido una revalorización de ese movimiento en términos de mercado, ¿no? Y de reconocimiento internacional, y apostábamos entonces por mostrar este movimiento que sin duda tuvo una fuerza lamentablemente poco conocida, aunque en los últimos tiempos el arte geométrico cubano ha gozado afortunadamente de una revitalización y un reconocimiento, pues incorporarlo en este recorrido nos resultaba práctico, o sea, nos resultaba objetivo incorporarlo porque respondía a nuestros intereses y de alguna manera también abría un camino, y además porque el arte geométrico nunca había sido incorporado en una exposición de este corte. Carmen Herrera left Cuba in 1943, and then ella ya después regresó en 1950. ¿Fue parte ella de este grupo y cuál fue la justificación? Bueno, sí. Carmen Herrera, bueno, como todo el mundo sabe, emigró de Cuba muy temprano, o sea, a Nueva York, después hizo estancia en París y retornó a Nueva York, donde vive actualmente. Pero sus estudios de arquitectura no concluidos los hizo en Cuba. Tuvo relaciones con muchos artistas de abstractos, como por ejemplo Luis Martínez Pedro, y su primera exposición personal fue en el Liceo de La Habana a finales de 1950. De alguna manera, Carmen, desde la lejanía, o sea, también influenció en ese movimiento que bueno, su obra particularmente ha obtenido en los últimos tiempos un reconocimiento extraordinario, bien ganado, por supuesto. Y pensábamos, eso fue uno de los temas grandes de discusión por parte del equipo curatorial, y decíamos, bueno, bajo la premisa, ¿no?, de los artistas que habían producido su obra dentro de Cuba, y decíamos, bueno, bien, pero la obra que produjo en Cuba es la obra de corte informalista o expresionismo abstracto, no básicamente la obra geométrica, pero la obra geométrica a su vez es la obra que define a Carmen, o la gente lo que más conoce. Entonces, decantándonos en esa dualidad de que Carmen había hecho su primera exposición, que de alguna manera había tenido una presencia fuerte, aunque recuerdo, por ejemplo, que Carmen le ha contado a Ela que la gente abría la puerta del liceo y la volvía a cerrar. Nadie quería ver aquello. Estábamos hablando de 1950, la abstracción para nada tenía un eco ni una recepción positiva en términos ni de la crítica y menos del público. Y bueno, por esa idea, o sea, incorporamos a Carmen porque pensamos que al final era una fuente importante, un componente importante para ilustrar el momento geométrico cubano. Y sobre todo porque, estoy hablando yo en español, pero sobre todo porque el arte cubano hasta ese momento había sido fuertemente figurativo. Exacto. Entonces, verdaderamente el arte abstracto, sobre todo concreto, era una ruptura muy radical dentro de la tradición cubana. En aquel momento solamente Sandú y ella habían mostrado exposiciones de ese corte, o sea, había primado todo lo figurativo, todo con un sentido anecdótico, o sea, proveniente de la vanguardia, y Sandú
Sandú y Carmen son los primeros que se lanzan e incluso que muestran sus obras. Ya Sandú había hecho en el 49 una exposición, en el propio 50, el mes antes de Carmen, había hecho su famosa exposición Estructuras Pictóricas y Carmen después. O sea que son los que abren un poco esta nueva visualidad, ¿no? Para... yo te quería preguntar también, tú eres la principal coleccionista de este periodo, también ¿qué te atrajo a ti? ¿Por qué te involucraste con el arte abstracto concreto? Voy a continuar en español. Bueno, cuando en el 2002 alguien me llamó, un galerista me llamó para que viera las obras de Carmen, yo pensé que iba a ver unas obras de una muchacha joven tratando de hacer concretismo, porque nunca había oído que existía un movimiento así en Cuba. Cuando llegué y me dijeron que tenía 87 años, bueno, me dio un colapso, una sorpresa tan grande, pero también pensé, qué maravilla que yo pueda incluir en mi colección de arte abstracto y de arte geométrico o concreto una cubana. Y entonces, bueno, me volví como loca, le dije, le voy a hacer una exhibición a esta artista, vamos a verla. Le hicimos una exhibición en el 2004 en Miami, cuando teníamos Miami Art Central, compré su obra, todo lo que pude, la ayudé, la soporté, di a los museos obra, y creo que desde allí empezó una atracción para buscar o ver dentro de Cuba si existía este movimiento, como efectivamente Joan Capote, que está aquí, creo que es uno de los artistas presentes, me dijo en una galería que estábamos un día, gracias por el libro de la abstracción de tu colección que me regalaste, pero tienes que ver los concretos cubanos. Y dije, ¿sí? Y me fui al museo, me dijo, vete al museo, y vi a Lolo Soldevilla y a Menocal y a Sandú Darrié y a todos los que estaban ahí. Me volví como loca. Dije, tengo que tener esto. Ellos tienen que participar dentro de este movimiento, aunque en su etapa, en su momento no fueron adjuntados, pero la calidad de las obras internacionalmente magníficas, muy sofisticadas, podían competir perfectamente bien con cualquiera brasilero. Y en ese momento lo que hice fue incluirlos en un libro sobre la colección y la geometría. Sacamos en el 2010, creo que fue. Y incluimos entonces un capítulo sobre el concretismo en Cuba. Creo que eso le dio también como una apertura para que por lo menos el mundo empezara a considerar que había un movimiento concreto y geométrico en Cuba tan sofisticado y tan importante como cualquiera otro de Latinoamérica. Vamos a continuar con otros artistas menos conocidos, porque algunos son contemporáneos, menos conocidos. Tenemos el caso de Raúl Martínez y Antonia Di, que son muy importantes para este momento en Cuba, pero realmente son desconocidos en Cuba, incluso en Latinoamérica. No los han conocido. Martínez era pintor y diseñador gráfico, pasó tiempo en Chicago. En 1968, en ese tiempo habían viajado después de la Revolución y expuso una versión cubana del arte pop. Y Antonia, en ese tiempo, no había salido de Cuba, trabajó en arte de expresionista asociado con un grupo que se llamaba Los 11. ¿Puedes ayudarnos a entender la significancia de dentro y fuera de Cuba en cuanto a la idea de utopía sobre la imposibilidad de una independencia artística? Estábamos organizando la muestra, todos coincidimos en que artistas como Antonia y Raúl, sin discusión, tenían que participar, o sea, dentro de la selección. Sobre todo, porque con una obra tan monumental como la que desarrollaron ambos, era prácticamente desconocida en este contexto. Y además porque, por supuesto, funcionaba muy bien para los intereses de la curaduría. Son artistas de la generación de los años 60, son artistas que vivieron todo ese momento de fulgor de la épica revolucionaria, pero digamos no a la manera de muchos otros artistas como el propio Servando, que aparece en la exposición con esa pintura viril, heroica, ¿no?
ilustrativa de esos primeros momentos de la épica revolucionaria, sino que Antonia, por ejemplo, desarrolló una visión más dramática, más desgarradora, más cuestionadora de los conflictos sociales que se formulaban en la sociedad cubana, porque al final los años 60 fueron años bien contradictorios, o sea, se movían constantemente entre el júbilo, el drama, entre las decepciones, la esperanza, y el arte, por supuesto, fue significado de esa. Y para nosotros, Antonia, bueno, es una pintora de una calidad tremenda, nos servía mucho en todo este tópico que hemos tratado de cómo se deconstruye la épica en los años 60, con ese discurso, esa narrativa desgarradora de las relaciones de poder, la demagogia, las cuestiones del individuo, o sea, su posición dentro de la sociedad, o sea, que son todas las cuestiones sobre las cuales discursa la obra de Antonia. Y en el caso de Raúl Martínez, bueno, pues también es otro de los grandes artistas de la plástica cubana, un artista, como tú bien dices, completo, que desarrolló no solo pintura, sino diseño gráfico, como tú bien dices, estudió en el Instituto de Diseño de Chicago, perteneció al grupo Los 11, fue en los años 50 uno de los principales artistas abstractos de Cuba, y sin embargo ya en los 60 se convierte en nuestro principal exponente del POT, pero por supuesto un POT muy característico, o sea, muy peculiar, para nada tiene que ver con esa codificación de las imágenes, no de la cultura popular, sino que él retoma los líderes de la revolución, los junta con personajes anónimos del pueblo y crea esa visualidad, ¿no? Un tanto no oficial de la revolución cubana. Perfect. So I think that the cases of, I would like to comment upon, but we have to move on. But the cases of Raúl and Antonia bring us En los casos de Raúl y Antonia, llegamos a otro tema, que es la censura. La censura se ha sentido en esta exposición, aunque no ha habido estructura oficial de la censura, excepto por un tiempo breve en los 70, cuando el Congreso Nacional de Educación y Cultura intentó hacerlo al estilo soviético, pero no tuvo éxito. Pero hay obras de arte en la exhibición, como El detector de mentiras o Saavedra, las obras de la Real Fuerza del Castillo y René Francisco. Me gustaría ver a René aquí para comentar por qué esas 5 obras fueron censuradas, las sacaron de la exposición y no se vieron sino hasta que abrimos la exposición en Houston. Esto es algo que es actual en la exposición y quisiera que comentes sobre cómo los artistas lidiaron con ese asunto. En el trabajo de Martínez y el trabajo de Antonia está presente. En los años 60 expresaron sus puntos de vista críticos de lo que pasó en la revolución y el régimen. ¿Puedes hablar, Gerardo, sobre eso? Yo diría que apuntando a folletos, apuntando a panfletos, era algo profundo, una reflexión profunda y filosófica. Usted puede ver claramente con el Chago, un artista fabuloso que es desconocido incluso en Latinoamérica y es muy importante. Un artista que no solo solo dibujaba, que tiene una manera muy especial de dibujar, sino por sus pensamientos, su razonamiento, la manera en que discute asuntos importantes y filosóficos. En ese tiempo teníamos que vivir en un tiempo muy revolucionario, hablando del nuevo hombre, de la transformación, de la sociedad, del individuo. Y estos hombres estaban pensando, tenían como una visión más compleja
y se convirtieron en una contradicción porque iban contra corriente, contra las líneas, contra el gobierno. Y hubo casos de censura. En los casos de Antonia y de Chago, hicieron algo que fue realmente algo extremo. Dejaron de crear arte, pararon. Fue algo como un suicidio artístico para ellos. Se detuvieron, y eso creo que fue porque esta gente era parte del proceso revolucionario. Incluso Chago, él peleó en la Sierra Maestra con Fidel Castro, fue parte de la rebelión. Y puedo pensar en la contradicción personal porque ellos estaban pensando y reflexionando sobre las ideas y presentándolas en su arte. Y el poder en Cuba pensó que no estaban a favor de la revolución. Por eso es que para él eso era una contradicción y dejó de crear arte. Y también ocurrió la de la generación de volumen 1. Y tú has hablado y has escrito sobre esto cuando dices de que volumen 1 fue una exposición famosa en 1981, me parece, que trajo artistas como Estrella Ascendía y muchos otros que estudiaron con él. Eran los que tú llamabas el salto del venado, porque era como la generación que ya había sido capacitada durante la revolución en el Instituto Superior de Arte, y dieron ese salto y se convirtieron en los críticos de lo que estaba pasando y de manera más abierta. Hubo una diferencia grande entre estos artistas y la gente como Antonia y Raúl y Chago. Los artistas de los años 80 eran las personas para quienes la revolución no eran idea. Ellos vivieron la revolución. Entonces tenían más cinismo en cuanto a eso. Introdujeron este tema tan importante para presentar la realidad cubana desde un punto de vista más crítico. Y yo insisto en que no estamos hablando de un criticismo, un panfleto con críticas directas. Usaban ironía, usaban humor, o humorísticos, usaban como el que se llama el puff de Lázaro Saavedra, el Sagrado Corazón. Es irónico, es cómico, de la manera en que ellos se enfocan a la crítica política, e incluso censura, de muchas maneras. Sí, es un hecho y es muy importante el uso de lo que podríamos llamar la desconstrucción o desestructuración. Desintegraron las representaciones oficiales, lo canónico. Usaron humor, ¿cómo lo dirías? Para desintegrar esos dogmas. Y eso pasa muy claramente en la exposición para muchos que no lo hayan visto desde el principio de la primera constelación, el culto de la revolución y la construcción de la revolución, de la nación de la revolución. Lo presenta uno desde el principio con los artistas de los 60, fotógrafos en particular, como Servando Cabrera, que están construyendo ese mito y la iconografía. Y los artistas contemporáneos, 2 décadas después, presentaban el proceso de manera distinta. Quisiera dar a la audiencia una oportunidad para que hagan preguntas, pero tengo dos preguntas más. Una tiene que ver con la generación más joven
gente como la gente que está aquí en la audiencia, Glenda León, no es tan joven, pero está entre las jóvenes. No tiene 20 años de edad, pero la consideramos joven. Creo que cuando uno pasa de una generación del volumen 1 que domina la exposición y tiene uno una generación más joven, que en palabras más fuertes podríamos decir que es por ejemplo, la obra de mariposas que están unidas a la pared y no se pueden mover. Y se sienten atrapadas dentro de Cuba debido al peso de esta historia y de esta falla de utopía de la revolución. Por otro lado, por la posibilidad de la globalización ha traído estas consecuencias, porque aunque muchos de estos artistas en Cuba de generaciones anteriores han tenido que salir, la generación más joven ha tenido una relación más fluida con la isla. Muchos de los artistas como Glenda y los carpinteros y Glexis están viviendo fuera de Cuba, en Miami o en Madrid o en otros lugares, pero tienen casas en Cuba, van y vienen y pueden mostrar sus trabajos, sus obras en galerías. Es una paradoja que está afectando a esta generación más joven. ¿Puedes hablar más sobre ese aspecto? Y es una solución para neutralizar el pasado y imponerse a sí mismo el exilio. Depende de cada individuo, de la decisión individual. Puede ser el resultado de distintas situaciones, diversas situaciones. A veces problemas familiares, a veces sucede que el artista encuentra un lugar en el que su arte tiene un impacto y se van a ese lugar. Lo interesante, como lo señalas tú, es que ahora tenemos este flujo de gente que sale y vuelve a Cuba. Es algo más, es una situación con más flujo. Yo quería agregar de que Cuba es uno de esos grupos de personas que emigran por poco tiempo. Los que salieron en el 59 todavía piensan en que van a regresar. Los cubanos quieren ser cubanos. Es algo, yo misma, salí cuando era una niña a Venezuela y volví. Eres parte de ese país, no es como si tú salieras y ya se acabó todo. Te vas a otro país, emigras, te conviertes en parte de ese país, pero los cubanos siempre quieren volver. Es esa sensación de ser parte de la isla y creo que estoy hablando a nombre de muchos artistas porque nos hace siempre volver. Es un grupo de gente que con la migración, que fue algo que tuvimos que hacer por muchas razones, pero siempre volvemos. Pérez Firmat, un cubano que intelectual, ha escrito sobre este asunto de cubanos que siempre sienten esta nostalgia por la isla. Y a veces pensando que Cuba ya no existe. Es verdad, hay cierta conexión permanente. Y incluso Castro fue el resultado de migración española a Cuba. Nosotros éramos un país receptor y nos transformamos en un país exportador de gente. La mentalidad del cubano por eso se ha formado de esa manera. Una pregunta final tiene que ver con el futuro, por supuesto, en vista a estos
políticas recientes que han sido cambiadas ahora después de la presidencia de Obama y ahora parece que se está cerrando todo. ¿Qué creen ustedes que va a ser el futuro para el arte cubano y los artistas cubanos? Obviamente van a seguir produciendo sus trabajos con obras fabulosas, pero ¿pueden ver ustedes algunas de las implicaciones de estas políticas? Yo creo que es una duda muy grande por ambos lados. No, la situación ahora se ha transformado de una manera en la que nadie esperaba, así que realmente no sé cómo responderle. Pero lo que sí puedo decir es que lo que es increíble es que en Cuba los artistas tan fuertes continúan apareciendo. Creo que los artes visuales en Cuba es como la música y el baile. La música siempre está viva en Cuba y siempre está creando trabajo muy valioso. Lo mismo está pasando con las artes visuales. No sé qué es lo que va a pasar. Es una situación muy compleja y quién sabe. Por supuesto, no tenemos una bola de cristal para poder decirle, pero solo podemos tener esperanza que ambos lados van a pensar nuevamente, tratar de pensar cómo las personas que están afuera y las personas que están en Cuba en este momento pueden llegar a un acuerdo, a hacer cambios para que la gente tenga una vida mejor, para que se hagan los cambios necesarios para que las familias puedan volver a reunirse. Han estado divididas por tantos años y lo que esperamos, solo podemos esperar y tener esperanza para el futuro y estar ahí. Elsa quiere agregar algo antes de que le preguntemos a la audiencia si tiene preguntas. Yo tengo esperanza, o sea, realmente vivimos un momento complicado cuando aparentemente veíamos una luz al final del camino, pues de nuevo ha vuelto a oscurecerse, pero tengo esperanzas de que el arte continúe vivo y que continúe aportando desde sus códigos, sobre todo en función de transformar nuestra propia sociedad. Great. With that hopeful ending. Well, con esa esperanza, ese final tan esperanzado, queremos ahora preguntar a la audiencia. A ver, yo creo que muchos de los temas que hemos tocado aquí hoy día, muy superficialmente, obviamente, esto es solamente el principio, porque esto es una exposición tan rica y tan encantadora. Yo creo que en los próximos paneles van a tener más preguntas, los artistas van a hablar, nos van a dar su punto de vista, pero por ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y por supuesto, hay micrófonos ahí. Gary Peave, profesor de estudios latinoamericanos, publicado en Políticas Cubanas y en la Sociedad Cubana. Esta pregunta es para Gerardo y para Elsa. Indicaron que ustedes querían contar una historia. ¿Ustedes se dan cuenta que han contado una historia que básicamente podría haber sido escrita en Miami sobre Cuba? La perspectiva que esto es un país que ha fallado, que todo lo que ocurrió fue negativo y por eso termina siendo una caricatura de lo que una Cuba exitosa sería en el hemisferio oeste, en el occidente, respetado en el mundo entero. Por supuesto, no con el establecimiento político de los Estados Unidos en este momento, pero en el mundo entero, con todos sus logros, no solo en las artes, pero por supuesto en la salud, en la educación y todo eso. ¿Se dan cuenta ustedes que han contado una historia que especialmente para una audiencia americana es receptiva para escuchar todo lo negativo que pueden decir de Cuba? Y esta historia que ustedes están contando, algunas de las obras de arte y los títulos que se han escrito, yo anoche pude ver toda esta exposición, cuentan una historia muy negativa sobre Cuba. Bueno, déjeme decirle algo. Nosotros tratamos de presentar esta exposición en Miami por razones obvias, porque la población cubana está toda en Miami y no pudimos.
¿De quién es esa la culpa? Porque en Miami, contrario a su punto de vista, se considera que esta exposición respalda el régimen cubano y está hecho por personas que viven en Cuba y por ello son parte de la revolución. Entonces, lo que yo creo es que esta exposición está recibiendo golpes de ambos lados, porque está presentada específicamente en un punto de vista muy complicado de cómo los artistas reaccionaron a la situación en Cuba. Y no estamos construyendo una narrativa artificial, nosotros estamos presentando 63 artistas principales. Muchos de ellos han recibido los premios nacionales por las artes visuales y bellas artes en Cuba. René Francisco, uno de los 3 curadores, también recibió ese premio, lo cual es el premio principal oficial de Cuba. Y Lázaro Saavedra, que recién estuvo aquí, también recibió eso. Así que no es que nosotros estamos eligiendo artistas que van a satisfacer la audiencia derecha de Miami. Esto es lo que pasó. Yo realmente no sé. Yo respeto mucho su opinión, pero estoy en total desacuerdo con usted. Esto no es un punto de vista de Miami. Sí. Bueno, sí, realmente, como dice Gerardo, no hemos inventado ninguna historia. La historia está ahí. O sea, las obras hablan por sí solas y son las que cuentan la historia. De hecho, muchas de estas obras de Antonio y de Raúl están colgadas en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. O sea, más oficial que eso, o sea, la principal institución del arte en Cuba, y esos autores están ahí con estas obras también de este corte crítico. Pero la exposición yo creo que va, no solamente todo es hacia lo negativo, porque también está la inclusión del póster, de la fotografía de los años 60, de esa pintura épica de Servando, por ejemplo, que exalta esos valores simbólicos de la Revolución Cubana. O sea, que de alguna manera vamos transitando, pero al final contamos una historia, que la historia está ahí. Creo que de un punto de vista, que algo que falta contestar esa pregunta es que si se puede salvar algo de esta utopía, de esta revolución, algo queda todavía de su punto de vista. Yo quiero tratar de apaciguar el tema. ¿Puedo responder yo? Bueno, para mí es muy interesante porque siendo cubana, vengo de afuera, en el público de Miami yo soy una traidora prácticamente, porque he vivido mucho en Cuba, porque supuestamente no debo hacer eso. Y cuando estoy en Cuba, soy una capitalista y no es alguien que está trayendo lo opuesto a la oposición. Así que yo no soy bien recibida en ninguno de los dos lados, pero viviendo en Cuba, mirando las cosas en Cuba, yo no estuve ahí. Después de los 80 volví, pero no viví en Cuba en esa época. Pero saben que hasta que los rusos se fueran de Cuba y antes de que trajeran el periodo más grandioso, el periodo especial para estas personas, hubieran muerto de hambre. El sistema realmente de salud y de educación estaban trabajando muy bien en Cuba. Justo después de eso comenzó la decadencia de todo el sistema. Yo diría que hoy en día los hospitales en Cuba están pasando una situación muy, muy crítica. Yo los he visitado y no hay sábanas en las camas. Todavía tienen el suero endovenoso en las botellas de vidrio que se usaban hace mucho. No hay tampoco sillas apropiadas para los niños. Las familias muy, muy pobres no tienen lo principal para poder trabajar, lo más importante, lo más esencial, lápices, libros y cosas así.
tienen que ser traídos de afuera, no hay comida. La revolución le daba comida a estos niños. Hoy en día las comidas en las escuelas son muy precarias, no alimentan a los niños. Así que yo sí creo que la idea fue increíble y ojalá hubiera quedado, porque ese era el sueño de los demás, que tuviéramos una buena calidad de vida para todos, que los niños, que las personas tuvieran acceso a la salud y a la educación, pero desafortunadamente hoy en día no es el caso en Cuba. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Mi nombre es Ian Brown. Yo estoy muy emocionada que ustedes están aquí. Esto es una oportunidad muy importante. Lo que quiero preguntar es que hemos estado hablando de Cuba, los Estados Unidos y Cuba, como si fueran las únicas dos relaciones en este momento. Pero hay un mundo entero allá afuera. Y quiero escuchar un poquito, porque sé que no hay las mismas prohibiciones de viaje con los demás países. Así que quiero hablar de los viajes con otros países del mundo y la interacción con esas culturas, con la cultura cubana. La situación con respecto a otros países siempre ha estado abierta. La situación de tensión entre Estados Unidos y Cuba es excepcional, pero en nuestro campo, las exposiciones de arte cubano importante han sido demostradas en toda Europa y en Asia. Así que es un tema distinto ese. No se escucha. Buenos días. Con el cambio reciente, con las casas de remates en particular, removiendo todo el arte contemporáneo latino. No completamente. Unos artistas solo están tratando de llevar a cabo una transición, todo el arte latino a esa categoría. ¿Cómo cree usted que eso va a afectar para mantener la cultura en vez de comercializarse más todavía? Creo que la pregunta es para usted. Creo que es un cambio muy superficial que están llevando a cabo. Son unos pocos artistas que están considerando que han cruzado ya para el otro lado al tema contemporáneo. No creo que eso va a tener ningún tipo de impacto en la cultura propiamente dicha. Es solamente un mercado, una estrategia de mercadeo nada más. Yo quiero entonces hablar de un par de cosas que hasta en el periodo especial de los 90, tan difícil como fue en Cuba, faltaba la comida, nadie murió de hambre, eso es mentira. Y también hoy en día en Cuba, el sistema médico, con las dificultades que tengan, la mortalidad infantil es más en Cuba que en los Estados Unidos. Porque aquí, en un barrio de clase media en Minneapolis, las personas tienen seguro médico y reciben cuidados médicos muy buenos. Pero hay barrios muy pobres en todos los Estados Unidos donde las personas no tienen seguro médico, tienen cuidados médicos abismales y el resultado es que la mortalidad infantil es más alto aquí que en Cuba. Y en Cuba es un país del tercer mundo. Pero no creo que... Yo soy miembro del comité cubano, yo soy socialista. Y yo no creo que el tema realmente es socialismo utópico. El socialismo utópico es un concepto del siglo XIX, donde las personas tenía comunidades en lugares como Inglaterra, donde trataban de llevar a cabo una sociedad nueva, donde todos eran iguales, en un área muy pequeña, llevados a cabo por socialistas, donde esos efectos eran colapso. Pero en Cuba tuvieron éxitos, porque mataron a miles y miles de personas en los 50, trataron de cambiar la sociedad completa y construir un grupo pequeño, colectivo, y hicieron muchos cambios que fueron tremendamente positivos.
Yo he utilizado los hospitales cubanos y yo he vivido en Cuba. Y yo creo que usted está presentando un punto de vista que no tiene nada que ver con la realidad. El problema es que las estadísticas con respecto a Cuba no son independientes, son provistas por el gobierno. Entonces, yo realmente no confío en esos números. Cuando uno tiene que vivir ahí, ni siquiera había aspirinas en la farmacia. Así que si tiene dolor, lo tiene que sufrir. No había ningún analgésico. Así que estamos hablando de cosas básicas que no son provistas. Y al mismo tiempo, usted ve una clase alta nepotista, una nomenclatura que disfruta de todo. Para mí realmente eso no tiene nada que ver con lo que yo insisto de los ideales utópicos del principio. Y yo voy a decir que sí. Yo sé la crítica de Engels al socialismo utópico a favor de un socialismo científico, pero la única idea de la posibilidad de poder crear un hombre nuevo y una mujer nueva también, ¿no? Un hombre nuevo. Es el sueño más utópico que se pueda imaginar. Esto eran sueños y la realidad era muy difícil para esos sueños. Así que yo realmente creo que Utopía fue una aspiración que tenían en Cuba y fallaron. Hubo metas, logros socialistas, logros educacionales también. Y también muchos de los artistas que están aquí en esta exposición recibieron capacitación gratis en Cuba y vienen de una familia muy pobre, en las clases más populares en Cuba. No es una fotografía totalmente negra. Ha habido muchos logros, pero al mismo tiempo el proyecto completo colapsó. No puede vivir con $30 al mes. En ningún lugar, no importa si está en Cuba o en China, no puede vivir con $30 al mes. Y $30 es mucho. La mayoría de las personas ganan $20. Y si va al mercado, un pedazo de queso te cuesta $18. Y un pollo, porque lo que el gobierno le da ahora es muy poco. Entonces, si quiere comprar huevos o tomates, los tomates cuestan 60 pesos por libra, que es para alguien que gana 300 pesos al mes, eso es mucho. Entonces, eso es un problema muy grande. Creo que acá. ¿Otra pregunta? Sí, gracias. Gracias por presentar esta exposición. Mi nombre es Omar Granados. Soy profesor en la Universidad de Wisconsin. Yo soy cubano. Yo viví durante todo el periodo especial y sí, muchas personas murieron de hambre y sí, muchas personas murieron de infecciones y enfermedades en Cuba, en los hospitales cubanos, pero quiero regresar a la conversación de esta exposición propiamente dicha y a lo mejor pedirle al panel que hablen de dos de las cosas principales que se presentan en estas imágenes en la exposición, que son la migración y la censura. Y a lo mejor una conversación de esos dos temas puede ayudar a aclarar la conversación completa que estamos teniendo aquí
ya saben, de la Revolución Cubana, si es utópica o no. Entonces, a lo mejor podemos hablar de por qué hay tantas imágenes de balsas y censuras en esta exposición. Lo cual, como ustedes estaban diciendo, yo he visto este arte en el Museo de Bellas Artes en Habana. Gracias. Ya sabe, la migración es un tema principal en Cuba. No solamente la migración legal, pero también en las balsas. Una tragedia ha sido. ¿Cuántos cubanos, saben, han muerto tratando de llegar a la costa de los Cayos de Florida o a México? Muy recientemente hay una crisis de migración en América Central que fue comparable a la crisis en Europa, de Siria, las personas de Siria y escapándose a Europa. Y las fronteras estaban cerradas. Estamos hablando de miles de cubanos que eran parte de esa crisis también. Así que ahí eso le está diciendo. Las personas están tratando de escaparse de un paraíso. Eso dice algo. Estamos hablando de miles de personas. Y el arte está reaccionando a eso, porque esto es un arte que, como dije, responde al contexto, a lo que están viviendo, a lo que está pasando en la isla. Entonces, la migración es un tema muy grande para el arte cubano y la censura. Hemos tenido censura desde la incepción de la Revolución Cubana, de Phil PM, que fue censurado en el 59 o el 60, y ve el video, el film ahora y no es nada. Era la vida en Cuba. Pero seguimos empujando. Ha sido una lucha. Un paso adelante y lo censuran y así que esto ha sido. Me siento muy orgulloso de todos los artistas que han participado en esta lucha para tratar de demostrar su trabajo, de dar sus opiniones a través de su arte y siendo censurados, rechazados, marginalizados, pero al mismo tiempo han logrado una exposición en algunos casos, así que fue como una lucha. Creo que una pregunta final ya, Yasu. No le podemos escuchar. Ahí viene el micrófono. Gracias. La complejidad y también los artistas que hablan de temas importantes a través de la historia. Creo que eso es muy conmovedor y es increíble, muy bueno lo que han hecho con esta exposición. Todas las obras son una más buena que la otra. Mi pregunta es, historias muy específicas, complejas en esta exposición, pero luego mira alrededor y hay una tendencia un deseo de hablar sobre la historia del arte mundial después del 1945. Así que hay contradicciones y cosas en común también entre exhibiciones específicas a una nación que ha sido muy bien investigada y luego una exposición como 945 a 65. ¿Tienen ustedes algún comentario en este tipo de deseo y práctica para generalizar y tratar de hablar de historia del arte mundial, como una exposición como esta, que ha sido investigada muy, muy profundamente
y que los artistas puedan hablar de lo que pasó, aparte de los curadores y los historiadores hablen de esto. ¿Qué quieren comentar sobre eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Eso es lo que hemos tratado de hacer de una forma conservadora o curadora, darle la voz a los artistas, una voz a sus obras de arte para poder ilustrar los puntos de vista, no solo los nuestros, sino los de ellos. Obviamente, el desempeño del curador es organizar una narrativa. Es el significado de la exposición propiamente dicha. Y el arte cubano es una respuesta al contexto realmente, pero creo que también al mismo tiempo el arte cubano siempre ha estado hablando también con el arte del lenguaje, tratando de usar el poder de los instrumentos tripológicos del arte para poder comunicar un contexto. Y muchos de los obras de arte de esta exposición pueden ser entendidos por una audiencia mundial, digamos. Así que en algunos casos nosotros no incluimos arte que tenía demasiado contexto y muy difícil de poder digerir para personas que no están familiarizados con ese contexto. Así que tratamos de encontrar un punto medio. Creo que de un punto de vista de un curador es importante tener ambos, pero este tipo de exposición son bien investigadas a profundidad y tienen distintos matices, porque estas personas tienen el conocimiento de adentro, de lo que pasó ahí. Y luego es muy importante cómo pueden situar a Cuba o México o cualquier otra nación, cómo encajan estos parámetros mundiales, porque lo que sé muchas veces es lo opuesto a lo que me estaba haciendo referencia anteriormente. De un punto de vista mundial, todas estas historias han sido contadas de una forma muy superficial, en muchas veces para poder darle el gusto a un mercado o a una tendencia, y no realmente lo que de hecho ocurrió. No necesariamente ha sido el caso con la exhibición de Oquis, pero sí lo hemos visto con distintos otros shows. Y también para un equipo como el de Oquis, también ha sido muy crítico ver a Cuba o algunos de los otros países y entender la complejidad de esa historia antes de poder ponerlos a otro nivel. Muy bien. Con eso, entonces, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy día, esta mañana. Agradecerle a nuestros panelistas también por sus contribuciones y agradecerle a Olga nuevamente. Vamos a volver aquí a la 1:00. Muchas gracias.